Bueno, bendito sea el Señor. Muy buenos días a todos. Dándole gracias a Dios por esta semana. Como nos comentaba Adrianita en su testimonio, sí, ha sido una semana con unas noticias bastante trágicas que nos han impactado mucho. Esta tragedia de este equipo de fútbol del Chapecoense, ¿a quién no afectó? ¿Cierto? Yo cuando llegué a la oficina al siguiente día de este accidente tan tremendo, pues claro, todos mis compañeros estaban consternados, absolutamente todos. Y comienzan siempre los primeros cuestionamientos, y los cuestionamientos que aún como cristianos todavía nos seguimos haciendo, ¿no? Y a veces dentro de esos cuestionamientos casi que le echamos la culpa a nuestro Dios. Una de mis compañeras decía, no, definitivamente no entiendo por qué Dios permite estas cosas. Otra decía, no, eso era el destino, eso no hay nada que hacer, no le eche mente a eso, como habla la gente, ¿no? No le eche mente a eso, eso era el destino de todo ese equipo de fútbol, ya estaba destinado el día, la hora, la fecha, la manera como ellos iban a morir. Otros decían, tan de mala sola, ¿no? Tan de mala suerte, ¿por qué cambiaron de avión? Otros tuvieron buena suerte, los que se quedaron y que iban a ir. Entonces comienzan los conceptos del destino, la suerte, lo afortunado o no que fueron. Y resulta que la palabra es muy clara y nos enseña muy claramente que no existe un destino prefijado, ni una fortuna prefijada, ni lo que llamamos la suerte. Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios es el que controla absolutamente todo, que a Dios no se le escapa ni el más mínimo detalle. Pero definamos estos conceptos, porque equivocadamente pensamos, y muchos cristianos aún siguen pensando, que el destino de nuestra vida ya está trazado y pensamos que por más de que hagamos esto o por más de que hagamos aquello, las cosas que me sucederán es porque así me tenían que suceder. Y esto es un concepto equivocadísimo a la luz de la palabra del Señor, porque la palabra enseña muy claramente enseña que son nuestras decisiones, que Dios nos ha dado un libre albedrío, esa facultad de escoger. Así que no es que ya las cosas están así y suceden porque sí o me tienen que suceder porque ya está el destino fijado, sino más bien son nuestras decisiones aquí en la tierra las que hacen que las cosas sucedan como suceden. Y esto lo enseña muy claramente la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito sobre esto en esta mañana, pero definamos antes estas tres palabritas. ¿Qué es la fortuna, la suerte y el destino? ¿Cierto? Exactamente, ¿qué son? En el diccionario, buscando la palabra fortuna, dice que se deriva del término latino exactamente igual, fortuna, que a su vez surge de un término force, que significa suerte. O sea que prácticamente cuando uno dice tan afortunada esa persona, está diciendo qué buena suerte tiene. Era una diosa romana, la diosa de la fortuna. De ahí los juegos de azar, ¿no? No existía dentro de la mitología griega, solamente dentro de la mitología romana. Y era esta diosa la que decidía aleatoriamente y casi que en forma ciega a quién le tocaría tener buena o mala suerte, buena o mala fortuna. La suerte, ¿qué es la suerte? O a qué le llamamos suerte, ¿sí? Es un concepto del ser humano. Fíjense que es un concepto. Entonces, ¿cómo nos vamos a regir por conceptos? Nosotros tenemos que regir es por el que nos creó,
por nuestro Padre Celestial, a través de la Biblia, de su palabra, de este manual que Él nos ha dejado. Así es como nosotros nos tenemos que regir. La suerte es un concepto humano al que hacemos responsable de los eventos que ocurren más allá de nuestro propio control, sin importar la voluntad propia, la intención o el resultado deseado. Eso es suerte, ¿sí? O sea, es un concepto al que hacemos responsable de esos eventos que ocurren más allá de mi control, sin importar mi voluntad, sin importar mi capacidad de decidir, sin importar el resultado deseado, suerte. Y el destino, ¿cómo podemos definir destino? El destino es una fuerza sobrenatural, también es una fuerza. Entonces vuelve y juega, ¿cómo nos vamos a regir por fuerzas? Hay personas que dicen, ¿sí?, que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía. Y eso no lo dice la palabra de Dios. Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y hay personas que se rigen por energías y por fuerzas, pero esto no lo enseña la palabra. El destino es una fuerza sobrenatural incambiable que determina el futuro hacia el que nos dirigimos. O sea, imagínense qué tal que nosotros nos moviéramos por esa fuerza. Nosotros como cristianos nos movemos es por la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que reconocer que aunque la Biblia nos enseña claramente que no dependemos ni de un destino que ya está trazado, fecha, hora, lugar de la muerte, ni de la fortuna, ni de la suerte, ni del azar, porque hemos sido creados por Dios y Él es el que determina quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. A pesar de que nosotros sabemos esto, tenemos que reconocer que estos términos e inclusive en nuestro vocabulario los seguimos a estas alturas aún manejando. Dígame si usted en esta semanita o hace poquito no le ha dicho a alguien, vea, hermanito, suerte, ¿cierto? De malas, suerte. Mire, son términos muy sencillitos, pero los utilizamos. Peor aún, Dios y suerte. ¿Cómo le parece esa, pues? Entonces, ¿cómo así? Entonces, o Dios o la suerte, ¿cómo es el asunto? ¿O me rijo por Dios o creo que hay un concepto que me rige que no es el Dios del universo que me creó? Y es la suerte, el destino, la fortuna. ¿Qué dice el Salmo 16:5? Abramos la palabra. Muy conocido. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Tú sustentas qué? Mi suerte. Y más adelante, en el libro de Proverbios 16:33, ¿qué dice la palabra? Proverbios 16:33. Dice muy claramente, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Cómo le parece? O sea que Dios controla, si lo pudiéramos llamar así, hasta mi fortuna, mi destino y mi suerte. Nada se le escapa de su control. Pero entonces se nos presenta un problema. Si Dios nos ha dado libre albedrío, porque Él nos creó, en Génesis está muy claro que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza está precisamente en esa capacidad de pensar, de sentir, de decidir, porque Dios también piensa, siente y decide. Se nos presenta un problema. Si Dios nos creó con ese libre albedrío, ¿cómo puedo entender entonces que controla mi vida? ¿Cierto? Podríamos pensar entonces,
como piensan muchas personas y como muchos de mis compañeros piensan, no, es que ya Dios había establecido exactamente el día, la hora y la fecha de mi muerte. Pues ¿cómo le parece que a pesar de que Dios controle nuestra existencia y a pesar de que Dios en su infinita omnisciencia sepa cuándo nosotros vamos a partir de esta tierra a su presencia, Dios no actúa de esa manera? En la Biblia vamos a leer varios pasajes donde inclusive es posible hasta prolongar la vida. ¿Cómo le parece? No. Se mató en ese accidente de carro, de malas. Ese era el día en que tenía que morir. Pues resulta que no necesariamente era el día que tenía que, ¿qué? Morir. Porque seguramente ese día, de pronto sus padres le dijeron, no salgas. Está peligroso el ambiente en la ciudad. Hay mucho borracho a esa hora, mijo. Es mejor que te esperes al otro día que te vengas de madrugada a que te vayas a salir de esa rumba a las 3 de la mañana y cojas carretera, porque de pronto te puede suceder algo. Pero el muchacho decidió, ¿qué? Salir tomado, devolverse a casa a las 3 de la madrugada y el accidente. ¿Lo hubiera podido evitar? Claro, claro que sí. O sea, no es porque Dios ya haya establecido así, como si nosotros fuéramos, o las vidas nuestras fueran para Él un partido de ajedrez o un damachinas. Aquí, hoy, exactamente así. ¿Cuántas veces una oración, cuántas veces no ha movido la mano de Dios para el destino final de la muerte física de un ser humano? ¿Lo vivimos a diario en nuestras oraciones o no lo vivimos a diario en nuestras oraciones? ¿Sí o no? Lo vivimos a diario en nuestras oraciones. Entonces no podemos pretender que por el hecho de que Dios controla todo y es soberano y rey, sea un controlador compulsivo, como aquellas mujeres que buscan el WhatsApp, controlan a sus maridos, le revisan, lo esperan con carita pues un poquito de revólver, intensas, que dónde estuviste, que a qué horas, que qué hiciste, y terminan asfixiándolo. No, el control de Dios no es un control de asfixia. Todo lo contrario, el control que el Señor hace sobre nuestras vidas nos hace respirar. Porque el control del Señor es amor. Porque el control del Señor es vigilancia, protección, dirección. Porque Dios siempre quiere lo bueno. Amén. En buena medida, nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos. Inclusive Dios no lo obliga a usted para recibirlo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios es un caballero. Él espera que usted y yo, por iniciativa propia, lo escojamos a Él. A mí me parece el libre albedrío el mayor regalo de Dios. Qué cosa tan hermosa. Pero usted podría pensar, no, Luz Ángel, a mí no me parece tan bueno porque nos dejó el libre albedrío, entonces podemos descarrilarnos y todo. Pero es que cuando Dios nos dio el libre albedrío, Él lo dio con la esperanza de que siempre lo escogiéramos a Él. Usted podría pensar, pero entonces, ¿por qué no me hizo robot para que solamente con un botón siempre lo escogiera a Él? No, porque Él quiso hacerlo a usted y a mí lo más parecido a Él. Que lo escogiera libremente, no forzadamente, no mecánicamente, no como si usted fuera un títere para Dios. Usted no es un títere para el Señor. Usted es un hijo de Él. Y Él sufre con sus decisiones y con las mías. Llora cuando usted decide mal. Quizás podría pensar, ¿para qué libre albedrío? Mejor no hubiera creado los seres humanos, mejor robots. No, porque Él sabe que un robot no es tan parecido a Él. Yo creo que se aburriría.
Nos espera un destino con Él, una familia entera con Él en su presencia, libres de haberlo decidido a Él. ¡Qué rico! No hay nada más rico que lo amen a uno libremente, no obligadamente, no con una pistola. No, es que yo no me divorcio porque es que la plata, Luz Ángela. Un divorcio cuesta y mi esposa se me lleva la mitad de mis bienes. Y ahí siguen con unas ataduras impresionantes. El amor es libertad. Gran parte de nuestro futuro depende de las decisiones que tomamos nosotros mismos. ¿Qué dice Deuteronomio 30? Muy conocido. Son pasajes súper conocidos. No hay, mejor dicho, en Deuteronomio 30 y los pasajes anteriores, capítulos 28 y 29, los conocemos mucho, las bendiciones de la obediencia, las bendiciones de la desobediencia. Y dice el Señor, Deuteronomio 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros. Perdón, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué dice? Escoge. Escoge. Ahí está. El libre albedrío. Escoge pues la vida. Qué lindo, ¿no? O sea, nos da el consejo. De una vez dice, mire, escoja la vida porque es que eso es lo mejor. Pero no te dice, te obligo, ¿no? Sino escoge. Es casi como si nos estuviera suplicando poéticamente, oh hijo mío, por favor, escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Ahí está. ¿Por qué ese anhelo de Dios de que escojamos la vida? Porque sabe que es lo mejor. Prolongarás además, ¿qué? Tus días, porque dice, escoge la vida, amando a Jehová, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. No hay nada más lindo que cuando mueren los ancianos de avanzada edad en la presencia del Señor. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había ¿de qué? De dar. En Isaías 48, 18. Después de los salmos, dice el profeta Isaías también, Isaías 48, 18, casi suplicando el Señor. Oh, está hablando Israel, o sea, a ti y a mí. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas ¿de qué? Del mar. O sea, Dios en lugar de obligarnos a obedecernos, nos seduce, trata de seducirnos, trata de cautivarnos para que lo escojamos a Él. Pero nos ha dejado la opción. Escoge tú la vida o la muerte. Esta semana escuché una frase tan dura, hermanos, con respecto al libre albedrío, precisamente a raíz de toda esta tragedia, de este accidente. Y una persona decía, porque yo le compartía este tema sin saber, que hoy me iba el Señor a dar ese privilegio de compartirlo. Y hablando sobre el libre albedrío, ahí la pugna en la que el Señor nos ha colocado ahorita, porque estamos hablando a diestra y a siniestra de Él, y la persona decía, sí, tenés razón, Luz Ángela, lo mejor que Dios nos ha dado
Pero miren la contradicción, ¿no? Lo mejor que Dios nos ha dado es el libre albedrío, porque así puedo escoger no seguirlo a Él. ¿Qué tal la dureza? ¿Usted cree que Dios lo diseñó con libre albedrío para que no lo escogiera a Él? Él sufre con cada una de nuestras decisiones. El destino o la suerte, por lo tanto, no es lo que determina el éxito o el fracaso en tu vida, sino las decisiones que nosotros tomamos en vida. Por eso nos dicen, en vida, hermano, en vida. En vida acuérdate de tus padres. En vida honra a papá y mamá. En vida obedécelos, hijos. En vida obedezcamos al Señor. Si usted no ha recibido a Cristo, ya no lo podrá obedecer muerto. Entonces, en vida. Mire, hablando de la suerte, utilizamos ese término de una manera casi que a diario. Vas a presentar un examen o una entrevista de trabajo. ¡Ay, que tengas suerte! ¡Que te vaya bien! ¡Uy, ojalá tengas suerte! ¡Uy, sí, deséame suerte! ¡Deséame suerte! También le atribuimos a la suerte ciertas cosas buenas o malas de la vida. ¡Uy, no! Esa persona tiene una mala suerte. Es que nació, pero desafortunado. Ya están pensando por ahí otra palabra, ¿no? Nació, pero en reversa. Nació de malas, de malas. Y usted a veces se cree, no, es que yo definitivamente soy de malas. Y a veces decimos, es que Dios definitivamente no, o sea, yo no prospero, ni salgo adelante, ni avanzo, porque es que ya Dios, y vamos metiendo a Dios. Es que Dios ya me hizo así. Oiga, rematamos todavía peor y decimos, ¿es la voluntad de Dios? ¿Cómo se le ocurre que es la voluntad de Dios que usted sea un desafortunado o una persona de mala suerte o mala fortuna? Leíamos en Proverbios, Dios sustenta mi suerte. Él quiere lo mejor. Él quiere que escojas la vida. Él quiere que escojas a Jesús. Pero las personas le atribuimos a Dios las cosas malas que nos sucedan. Y muchas veces eso es como un caparazón, ¿sabe? No, es que yo soy de malas. Y usted se va creyendo que es de malas y resulta que lo que está tapando es una irresponsabilidad. De pronto usted no ha sido una persona responsable. De pronto usted ha sido una persona que no ha asumido retos de avanzar en la vida, de prepararse, de confiar en Dios. Y se quedó mediocre. Es que yo soy de malas. Quizás usted no use la palabra suerte, pero de pronto en su corazón sí la utiliza. De pronto cuando usted le dice a alguien, o pregúntese, ¿siente más bien usted a veces que tiene amigos afortunados? Usted no, a veces no dice, oiga, es increíble esa familia, tan afortunada. ¿Cómo le va de bien? ¡Qué suerte! Y usted siendo cristiano, y mire que va hablando de esa manera. Bueno, pues aquí les recuerdo nuevamente que esos términos no son bíblicos, porque nosotros dependemos solamente de Dios. ¿Cómo deberíamos de hablar? ¿Cómo debería hablar un cristiano? Que Dios te bendiga. Vas a presentar un examen, que el Espíritu Santo te ilumine, que te vaya bien, confía en el Señor, pero no vaya a rematar y no le vaya a decir, ve a Dios y suerte, ¿cierto? No, sí, el Espíritu Santo me iluminó, no, pero es que también tuve una suerte. No, Dios no necesita ahí otros, entre comillas, dioses que lo ayuden. Él es todopoderoso. Él puede hacerlo todo, Él controla todo. Y aun
cuando lo puede controlar todo, en muchas ocasiones se abstiene de hacerlo por amor a usted y por amor a mí. De hecho, si fuera por señales, ya el Señor tendría que haber venido por su iglesia. Pero ¿por qué ha tardado Dios la promesa? ¿Será porque quiere que muchas personas se estrellen en aviones? ¿O más bien será porque quiere que las personas se arrepientan y procedan al arrepentimiento y reconozcan que el único que puede salvarlas de la muerte espiritual, que es la peor, es Jesucristo nuestro Señor? ¿Cierto que sí? Éxodo 23, conocido pasaje donde el Señor establece los mandamientos, la ley. ¿Qué dice Éxodo 23? Muy claro el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Contundente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, no podemos agregarle a la dirección en tu vida. Si Dios es el que controla y dirige tu vida, no le puedes agregar ni el destino, ni la fortuna, ni la suerte. Es una advertencia. Y es un mandato. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una advertencia a que no aceptemos ningún concepto. El destino, la suerte. Es una advertencia a que no lo aceptemos. Ningún concepto que desbanque a Dios como el que dirige tu vida. O sea que es claro. No existe destino, fortuna ni suerte en la palabra del Señor. Es Dios quien dirige mi vida. Pero, ¿cómo así? Y entonces el libre albedrío, ¿qué, Luz Ángela? No hay nada más lindo que tener libre albedrío, pero bajo el control de Dios. Es que el problema del libre albedrío no es tener a alguien que me controle. El problema es ¿quién te controla? Si te controla Dios, ¡ja! Gloria a Dios. ¿No ve que Dios es bueno? Entonces lo que tienes que preocuparte más bien, en lugar de que, ay no, Dios me está controlando mucho y me la tiene aquí, porque muchos dicen, me la tiene montada mi chuchito, mi Dios, expresándose incorrectamente de Dios. Más bien, pídele a Dios sabiduría cada vez que vayas a tomar una decisión. Pídele al Señor sabiduría. Con lo de la tragedia comienzan las historias. Entonces uno comienza pues a investigar y bueno. Si no hubieran escogido esto, si hubieran escogido aquello, ya estarían hoy vivos, no estarían muertos. En lugar de preguntarnos por qué suceden las cosas, preguntémonos ¿para qué? Dios siempre tiene ¿qué? Propósitos. Y los propósitos de Él son eternos. Y dice la palabra en Jeremías 29, que Él solamente tiene pensamientos de paz y no de mal hacia cada uno de nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Si Él solamente tiene pensamientos de paz, dejémonos regir por Él. Y cuando suceda una tragedia, simplemente pregúntese, ¿para qué? ¿Para qué servirá esto, Señor? Usted y yo no somos dioses. Mire, por más de que el Señor se ha dado a conocer, usted no está las 24 horas del día conociéndolo y en intimidad con Él para decir que lo conoce al 100%. ¿O sí?
¿No dice el Señor, clama a mí y yo te enseñaré y mostraré cosas grandes y unas cosas grandes y ocultas que tú aún que no conoces? Hay mucho todavía por conocer de Dios. O como decía Pablo, ¡ay, Dios mío! Son tan grandes tus pensamientos, tu sabiduría, Señor, es tan inescrutable, no la alcanzo a comprender toda. Después de esta tragedia comienzan a reflejarse o a verse muchos propósitos. Inclusive muchos WhatsApp nos han llegado. Como decía nuestra hermosa Adrianita, aprendamos de la tragedia. En lugar de estar incriminando a Dios, más bien voltee a mirar en esta Navidad a su familia. De pronto usted tiene un miembro de una familia que hace mucho rato no visita. Que sea un tiempo para que usted se reconcilie, para que le lleve el mensaje del Señor, para que evangelice, para que pase tiempo en familia en esta Navidad. Esta época es hermosa. Recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que nació en el pesebre de tu corazón y en el pesebre de mi corazón. Pero también es una época donde se mueven muchas supersticiones. Por aquello del 31 y comienzan la suerte por todos lados, ¿no? Y comienzan los agüeros. ¿Y cómo le parece que aquí continuamos con Halloween? Porque resulta que la suerte también viene, aquello de la suerte viene desde las culturas, desde la cultura celta de los pueblos celtas. O sea, de pueblos paganos. Aquello del trébol de las 4 hojas. ¿Y cómo le parece que ese trébol de las 4 hojas, en estas culturas decían que representaban lo que decía la Biblia, supuestamente? La preeminencia del amor, pero ¿cómo termina el capítulo de la preeminencia del amor en 1 Corintios? Hoy en día están la fe, la esperanza y el amor. ¿Y sabe qué significa la 4ª hoja de ese trébol que todo el mundo a veces hasta compra y se lo cuelga aquí? El trébol de la suerte, el de las 4 hojas. Fe, esperanza, amor y suerte. Dios y la suerte no pueden estar en el mismo trono. O amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él es el único que debe estar controlando, Él es el único que debe estar sentado en el trono de mi corazón. Así que eliminemos, hermanos, esos dichos de suerte, hermano. Digamos, que Dios te bendiga. Quiero leer, para terminar, hoy tenemos Santa Cena, unos pasajes donde usted va a corroborar que se puede alargar la vida si tomamos buenas decisiones. Entonces esto totalmente desbanca la teoría del destino prefijado de hora, fecha, calendario. No. Vuelvo y repito, Dios en su omnisciencia sabe qué día. Lógico, Él es Dios. Pero Él no lo predestinó de esa manera. Porque para Él usted no es un títere ni una ficha en un juego. Proverbios 13:14. Pasajes donde usted va a corroborar que se puede alargar la vida tomando decisiones sabias. Porque a veces por su imprudencia suceden los accidentes. Ya están diciendo fallas humanas. Claro, hubo fallas humanas. Vaya uno a saber si un irresponsable ese día se levantó de mala gana y no revisó lo que tenía que revisar en su trabajo, en lo correspondiente al avión. Miren las consecuencias de la irresponsabilidad humana. Proverbios 13:14.
Dice la palabra. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Pide a Dios sabiduría cada vez que salgas de casa. Todos los días, pídele, Señor, dame sabiduría en este día para todo lo que tenga que pensar, sentir, hablar, actuar, decidir. Guíame, Señor, con tu Espíritu Santo. Lléname de Él. Y mire, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuántas veces Dios no nos ha protegido de la muerte? Y hemos escuchado los testimonios. Uy, una moto, un carro, un temblor, un terremoto. Ahora, de algo nos tenemos que morir, ¿o no? ¿Cierto? O sea, lo más seguro es la muerte, aun cuando yo digo, pues de pronto ni la muerte, porque si el Señor nos arrebata, algunos no tendrán esa experiencia, ¿cierto? Pero de algo el ser humano tiene que morirse. ¿Qué dice Eclesiastés? Vamos primero a Deuteronomio 6:2. Deuteronomio 6:2. Un pasaje conocidísimo. Está hablando el Señor al pueblo de Israel y dándole ese gran mandamiento. Dice Deuteronomio 6:2. Leamos desde el primero. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Se puede alargar la vida, ¿cierto? Pero sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y nuestros tiempos también están en sus manos. Eclesiastés. Este es muy propio para los que no son sabios de acuerdo a la palabra del Señor. Dice Eclesiastés, capítulo 7. Mire lo que dice. Versículo 17. Eclesiastés 7, versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas, ¿qué? Insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Sí ve que a veces nosotros somos los que apresuramos nuestra muerte por insensatos? Por insensatos. Todos tenemos que morir. Pero también dice Apocalipsis 21:4 que llegará un momento en que ya no habrá muerte. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Usted de pronto me puede decir, pero Luz Ángela, Dios sí tiene el día, la fecha y la hora de mi muerte, porque Eclesiastés 3, las preguntas, ¿cierto? Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, tiempo de vivir
¿Y tiempo de qué? De morir. Pero ¿cómo podemos entender ese capítulo de Eclesiastés 3? Miremoslos rápidamente. Capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Porque se puede usted pegar de allí y decir, no, Dios sí tiene mi día, mi fecha y mi hora. ¿Usted cree que si Dios tuviera o lo tuviera ya predestinado para que a usted le pasara algo, entonces, ¿cómo le va a exigir? Vamos a suponer que usted está predestinado para que le pase algo, para que usted sea malo. Eclesiastés 3, tengámoslo ahí abiertico. Y vamos a suponer que usted está predestinado para que usted sea malo. Entonces, ¿de qué valdría el mensaje de Dios? ¿De qué valdría todo lo que Dios nos ha hablado desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿De qué valdrían las advertencias de Dios para que no caigas? ¿De qué valdría el clamor de Dios para que te arrepientas y te salves en Cristo Jesús? ¿De qué valió los 400 años de profecía en el Antiguo Testamento si ya usted estaba predestinado a ser malo? Entonces, ¿para qué Dios insiste en usted si usted ya va a ser así? ¿No será más bien que Dios tiene una esperanza de que si usted se acoge a Él y con su libre albedrío algún día más bien decida seguirlo? ¿Cierto que sí? Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene ¿qué? Su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué tal que los campesinos estuvieran predestinados a tener que sembrar en determinado día? No, es que tiene que ser este día y este día. Con este cambio de clima mundial, entonces no se podía cambiar ni las fechas de las cosechas, ni de la siembra, ni de nada. Mire, ese concepto es totalmente equivocado. Entonces ya como cristianos, ¿cuál es el consejo hoy? Que el Señor quiere que tú y yo cambiemos la manera de hablar en cuanto al destino final nuestro, que ya Dios nos lo ha mostrado en la palabra. Él decía que todos nos arrepintamos, que todos recibamos a Cristo, que todos nos salvemos y que todos como una familia unida lleguemos a gozar por una eternidad con Él, para Él, en Él, sirviéndole a Él, porque en la eternidad trabajaremos también con Él. Ese es el destino final. Entonces deje de pensar estas teorías porque aún siguen entre nosotros como cristianos y cambiemos la manera de hablar. Es más, ya no le digamos más a su hermano, suerte, querido. Eso lo utilizamos mucho. Cambie eso. Dígale que Dios te bendiga, querido mío. Pero ya no más la palabrita suerte. Ahí está Eclesiastés. ¿Qué es lo que trata de decir entonces Eclesiastés 3 con este contraste de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora? Tiempo de nacer, de morir, de llorar, de reír, de esparcir piedras, en el versículo 5, de juntar las piedras, de buscar. ¿Qué será lo que Dios quiere enseñarnos allí? Más bien, ¿sabe qué nos quiere enseñar? La enseñanza está más adelantico. Eclesiastés 3:11. Ahí más adelantico, ¿qué dice? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y luego en el 12:1, para entender cuál es el mensaje real de Eclesiastés 3, este es el verdadero mensaje. 12:1, el verdadero mensaje tiene que ver, póngale cuidado al tiempo. ¿Cómo estás usando más bien el tiempo? Acuérdate, 12:1, de tu Creador en los tiempos ¿de qué? De tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas,
No tengo en ellos contentamiento. Es un mensaje para valorar el tiempo. Por eso en esta Navidad es tiempo de familia. Es tiempo de estar juntos, es tiempo de congregarnos en la familia espiritual y en la familia de sangre que Dios nos ha dado. Es tiempo de compartir, es tiempo de sanar heridas, es tiempo de perdón. Valoremos el tiempo que nos queda. Hoy estoy predicando, mañana no sabemos. Mire, hasta ayer mi hermanita hermosa María de la Paz, y le doy gracias a todas las damas que nos mandan mensajes en las cadenas, mandó un mensaje que yo no había leído de todo esto de la tragedia del chapecoense. Yo creo que ya más de uno lo tiene, yo no lo tenía. Es que son tantas cosas. ¿Sabe qué decía del capitán de ese vuelo? Que antecitos de viajar había cambiado el estado del Facebook. ¿Sí lo leyeron algunos? Había cambiado el estado del Facebook y había colocado una frase. No la tengo exactamente, pero la voy a parafrasear, porque no la alcancé a copiar textualmente, pero más o menos decía que nos espera en Cristo como una eternidad de victoria, algo así, o nos espera una eternidad con Cristo, pero como diciendo en victoria. Nos espera una eternidad con Cristo en victoria. Usted no sabe cuántos cristianos de pronto estarían en ese vuelo. Dele gloria a Dios. ¿Dónde están? En la presencia del Señor. Usted no sabe por qué Dios permitió que quedaran, ¿cuántos sobrevivientes? 5 o 6. ¿No será que en su infinita misericordia, y no como dicen otros, Dios tan cruel que permitió que se estrellaran, no será más bien Dios que en su infinita misericordia está esperando que de pronto esos 6, de pronto, no lo sé yo, no han recibido a Cristo y Dios está esperando que alguien les comparta? Mire, apenas sucedió ese accidente y que empezaron a dar esas cifras y que ya estaban diciendo que habían 5 o 6, empezamos a orar que el Señor permitiera que una enfermera, un camillero, un policía cristiano, alguien cristiano le hablara a ese medio sobreviviente, porque no sabemos cuánto tiempo Dios le iba a permitir para que le compartieran de Jesús. Hoy usted y yo tenemos tiempo. De pronto usted hoy ha venido por primera vez. Hoy está aquí mi amigo Carlitos. Bienvenido, Carlitos. Dios te bendiga. Si han venido por primera vez, es tiempo todavía de entregar nuestra vida al Señor. Usted con esa decisión, con ese libre albedrío, ya asegura su pasaporte eterno. De ahí para adelante todo es bendición. La muerte para el cristiano no es el fin, es solamente un paso. Pero si usted con su libre albedrío aún no ha tomado la mejor decisión de su vida, está en grave peligro. Ahí sí que está en grave peligro de que se estrelle contra una peña, porque después de estrellado ya no hay eternidad con Dios, sino una condenación eterna por no haber recibido al Señor en su corazón y haberle entregado la vida a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor también dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted hoy el Señor lo trajo por primera vez, haga una oración y lo invito. Quiero saber si hay personas que vienen por primera vez o si todos somos conocidos. ¿Cómo es tu nombre? Jaycee. ¿Ya te han compartido del Señor Jesucristo? ¿Atrás? ¿Quién más viene por primera vez? ¿Cómo es tu nombre? Bienvenida. Y Carlitos, levánteme la mano, bienvenido. ¿Quién más? Bueno, es tiempo para que ustedes tres hoy
tomen libremente la decisión, la mejor decisión de recibir al Señor en su corazón. ¿Les parece, iglesia, si los acompañamos? Entonces vamos a cerrar 3 minuticos los ojos allí. Pueden estar sentaditos. Si mi esposo está cansado, se puede poner de pie. Le duele un poquito su cadera. Seguimos orando y dándole gracias a Dios. Va mejorando Germán de su cadera. Gracias por esas oraciones. Vamos a cerrar los ojos allí para que estos 3 hermanos hermosos que el Señor nos trajo hoy, con ese libre albedrío, Señor, que tú le has dado, voluntariamente entreguen su vida al Señor Jesucristo. Es la mejor decisión que puede tomar en su vida. Vamos a decir: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Dile ahí orando y en voz alta, no te dé pena. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, porque me has salvado. En esta mañana te pido que entres en mi vida. Dile: entra en mi vida, Señor Jesús. Toma el control de ella y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Y gracias, Señor, porque a partir de hoy mi nombre estará escrito en el libro de la vida eterna. Amén. Démosle un aplauso a estos 3. Y otro aplauso más fuerte a nuestro Señor, dándole gracias por esas 3 personas. Amén, aleluya. Quiero terminar leyendo. A mí me encanta aprovechar el material que nuestros hermanos de la iglesia nos envían, que son de mucha bendición. Les doy gracias por ello. Vamos a ver si lo encuentro. Un WhatsApp que nos mandó la pastora Eugenia, muy hermoso a raíz de este accidente y de esta tragedia. Dice así: el lamentable accidente de aviación nos deja una lección invaluable. No sabemos el día que partimos de este mundo. No importa lo bueno, famoso o importante que seas, algún día partirás de este mundo. Las personas que murieron tenían sueños, anhelos, metas por cumplir, como tú y como yo. Seguramente para ellos y sus familias iba a ser el mejor diciembre de sus vidas. Si le preguntaras a sus familias, o aún, si pudieras preguntarles a los jugadores que murieron, ¿qué querrían de regalo para esta Navidad? De seguro no pedirían ropa, viajes, casa, carros, ni el último celular. Todos pedirían lo que tú y yo tenemos hoy y que Dios desea que valores. Tiempo en familia, un café en el calor de nuestro hogar, una mirada, un abrazo, un beso, una oración. Todos pedirían lo que tú y yo tenemos hoy y que Dios desea que valores: la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta época, valora la vida nueva que el Señor Jesús te ha dado en Él. Amén. Bueno, entonces que el Señor bendiga su palabra. Démosle gracias a Dios, aprendamos de todas estas noticias y accidentes, sigamos orando por esas familias, pero démosle gracias a Dios porque
nosotros ya hemos tomado la mejor decisión de tenerlo a Él en nuestra vida. Amén.